Buenas tardes, domingo 22 de septiembre del 2024, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a compartir este pequeño estudio que he realizado acerca de los tiempos peligrosos para México y Estados Unidos. La palabra de Dios dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, contra huestes de maldad. Y dice, sigue diciendo la palabra de Dios, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Primera de Corintios 14:32. Porque es importante que los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, porque tenemos profetas modernos o videntes. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo lo analizamos? A través de la revista The Economist. The Economist no es ningún profeta, no es ningún vidente, sin embargo, sus realizadores, sus productores, sus dueños, son personajes oscuros, personajes de las tinieblas, magos, encantadores, hechiceros, brujos, que se anticipan a los acontecimientos globales, acontecimientos que suceden aquí en la Tierra, porque tienen el conocimiento principal que es la palabra de Dios. Ellos son expertos, ellos han estudiado íntimamente, profundamente las escrituras, ellos conocen los secretos de los profetas. Claro que no son profetas de Dios, porque la misma escritura nos dice cuando hay profetas de Dios y cuando hay profetas que no vienen de parte de Dios. Sin embargo, para poder discernir correctamente los sucesos que vienen hacia México y Estados Unidos, necesitamos de realizar una plataforma. Por eso vamos a ver cómo llegamos a estas conclusiones. Y tenemos que en la revista The Economist, pues están las figuras que nos van a, de los sucesos que van a acontecer en el 2024. Esta portada elaborada a finales del 2023 nos dice su parte principal, el mundo para el 2024, y esto desde la perspectiva desde The Economist, qué es lo que va a suceder. Esta imagen está dividida en dos porque no cabe todo completo para cuestiones del análisis que vamos a realizar. Y solo tomamos la parte media hacia arriba. Bueno, debajo del encabezado vemos las figuras y la simbología. En el centro notamos que hay un reloj de arena. Eso quiere decir que el tiempo se va terminando, se va acabando para la contención de elecciones. ¿Qué es la contención de elecciones? Para el 2024 va a haber elecciones en México y en Estados Unidos. Y las campañas, el tiempo que utilizan se reduce porque, eh, como hoy sabemos, en junio del 2024 ya se realizaron elecciones en México, pero en noviembre, que todavía no se han llevado a cabo, del 2024 se realizan elecciones en el 2024. ¿Y qué tiene que ver esto con los sucesos del mundo? Pues nada más ni menos que, primeramente, habrá elecciones en México en donde, por hechos públicos y conocidos por todos, pues el triunfo es dado a la primera presidenta, a la primera mujer. Va a ser un acontecimiento único en nuestra
país, en México, una mujer va a tomar cargo, posesión y cargo de la presidencia de la República. ¿Y por qué es importante? Porque, bueno, nosotros somos los vecinos principales, mal llamados el patio trasero de Estados Unidos. ¿Y cuáles son las elecciones más importantes del planeta? Pues precisamente las de Estados Unidos. Como potencia mundial, en un mundo multipolar, en donde antes gobernaba Estados Unidos y en Estados Unidos se hacía lo que se establecía, lo que se mandataba desde ese país. Hoy sabemos que el planeta está distribuido, fraccionado, multipolarizado en tres países. Uno de ellos es Estados Unidos, el otro es China y el otro es Rusia. Y estos países son los que van a liderar el mundo como se encuentra a hoy. Un nuevo orden mundial, multipolar, en donde las fuerzas se equilibran. Ya Estados Unidos no es la primera potencia. Sin embargo, es importante estas elecciones porque en Estados Unidos se marca la gran referencia que hay del mundo dividido. Existen dos élites o dos grandes columnas o dos dinastías, unos identificados por los rojos y otros identificados por los azules. Los rojos son aquellos países globalistas, aquellos países conservadores, aquellos países demócratas o que se les llaman izquierdistas o progresistas. Y del lado azul, en el color azul, tenemos aquellos países republicanos, países nacionalistas, países liberales o liberacionistas. Y bueno, y si hacemos una gran referencia entre un bloque y el otro bloque, pues el bloque demócrata, el bloque progresista, el bloque globalista, lo definen mucho el Partido Demócrata en Estados Unidos. El presidente actual es Biden, aunque ya sabemos que no gobierna, porque él es un títere, él es una imagen puesta ahí, pero los que sí gobiernan son los demócratas, que son globalistas. En la Europa de la OTAN, aquellos países como Alemania, como Francia, como Inglaterra, España, la dinastía es globalista, países en Latinoamérica como Chile, como Colombia, ahora como México. Todos sabemos que México inicialmente a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador apuntaba a que iba a ser un país nacionalista. Sin embargo, en la práctica no fue así. Nos tuvimos que alinear a las necesidades de Estados Unidos, a lo que imperó en Estados Unidos. Y, y bueno, somos un país progresista, o así lo dice el presidente, y hacia allá nos dirigimos, hacia un país globalista, progresista, izquierdista. Y esta tendencia la va a continuar la presidenta electa Claudia Sheinbaum, por lo que ella se identifica del lado rojo, cuadrito aquí lo vemos, su tendencia es demócrata, su tendencia es globalista, su tendencia es izquierdista, progresista. Y del otro lado, todos sabemos y conocemos que este perfil es de la ahora presidenta. En este perfil que nos presentan al lado derecho del reloj de arena, tenemos la figura del expresidente Donald J. Trump, quien en su centro, en su parte central, simboliza un signo de interrogación. Es decir, hay incertidumbre, no hay certeza, hay fuerzas desequilibrantes que no le dan el triunfo
que lo ponen en un signo de interrogación al expresidente Trump, porque todos sabemos y conocemos que hay una mujer también en la carrera presidencial que muy bien pudiera ser también la que gane las elecciones. Y entonces, pues, el dominio femenino, tanto en Estados Unidos como en México, se habrá realizado conforme a los movimientos globalistas. Sabemos quién está detrás de este movimiento, detrás de esta fuerza. Estas fuerzas son fuerzas oscuras, que son fuerzas terminantes. Todos sabemos que en el globalismo, en el progresismo, está detrás la figura de un millonario, magnate millonario de nombre George Soros, quien es el enviado especial o el que hace el trabajo operativo de esta familia multimillonaria, dueño de la banca mundial, los bancos, la Reserva Federal, Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, son la familia Rothschild, los ingleses de origen alemán, esos judíos sionistas, házaros, quienes gobiernan a través de el control que nos ponen por las monedas y el sistema financiero con el que se opera actualmente. Y del otro lado, los republicanos, en donde hay millonarios estadounidenses que se han revelado a decaer, a entregar a intereses propiamente de una dinastía. Ellos se han interpuesto. Estos países totalmente nacionalistas son los que han impedido el establecimiento de la Agenda 2030. Estamos hablando de Rusia, uno de ellos, el principal país que se opone a estas agendas, a la LGTB más menos plus, LGTBI, a estas agendas en donde quieren sodomizar a nuestros niños, a estas agendas en donde hacen la apertura migratoria para que los países desarrollados y en potencia sean destruidos internamente a través de la migración. Migrantes de los cuales todos sabemos y conocemos que son delincuentes, que son malhechores, que son buscados en sus países por actividades penales, que son terroristas y que migran a estos países con la bandera de la migración, la bandera de la paz. La misma Organización de las Naciones Unidas nos ha hecho creer, nos ha hecho someternos a que es indispensable que los migrantes migren a raíz de su pobreza. Esa es la bandera con la que ellos hacen sus recorridos y migran. Y por eso en nuestro país y en el país de Estados Unidos los migrantes no dejan de llegar de Centroamérica, de Latinoamérica, de África, de Haití, de países asiáticos, que no comulgan con los preceptos nacionalistas con los que el señor Trump lleva a cabo su campaña presidencial. Todos sabemos que detrás de él está el otro magnate millonario, Elon Musk, y ahora uno de los Kennedy, muy famoso en Estados Unidos, que se ha sumado a la campaña. Entonces, la carrera presidencial en Estados Unidos está en veremos, está en signo de interrogación, y que se simboliza por traer el laurel de la paz, la figura de la paloma de la paz, no así del lado contrario, en donde está la figura de la presidenta Sheinbaum, que se caracteriza por continuar las guerras, las guerrillas, los, la, los, la lucha contra el narcotráfico. Y más abajo vemos la figura de el
supuesto presidente, actor comediante, porque es un actor al que se le pagó para estar al frente de un país llamado Ucrania, quien se opone a los intereses de Rusia y que han utilizado tanto Estados Unidos como la OTAN para poder invadir a Rusia, poder sacar de sus casillas a Putin y iniciar una guerra nuclear o una guerra fuerte, una gran escalada militar, en donde sabemos que Estados Unidos sobrevive gracias al sistema armamentista, la venta de armas, la venta de la guerra, el comercio de la guerra, mejor dicho, es lo que a final de cuentas levanta una crisis. Y todos sabemos que Estados Unidos está en crisis. Y para levantar esa crisis financiera, pues se requiere de un financiamiento en las guerras, en las batallas. Y por el otro lado vemos al zar ruso, Vladimir Putin, quien se opone a toda escalada, quien se opone a llevar guerras, a llevar guerrillas, pero que impone a estos países como la OTAN a no cruzar la línea. Y bueno, eso es lo que vamos a ver en el 2024. Claro que este no es el tema principal. El tema principal es los peligros que vamos a enfrentar en México y en Estados Unidos. ¿Y por qué citamos a la revista de Economist? Porque ellos vaticinaron el triunfo de Claudia Sheinbaum, que todos sabemos que es un triunfo que fue designado, no fue una acción democrática, no fue una acción que se definiera por los votos de las personas, sino fue una acción manipulada, una acción concertada y dirigida desde el mismo partido que la lanzó, partido de corte progresista, de corte comunista, partido de corte democrático. Pero ya sabemos que los demócratas comulgan con el globalismo, las zonas expensas. Y vamos a ver lo que suceda en Estados Unidos a partir de noviembre, las elecciones. ¿Por qué la figura o por qué aparece a nuestra ahora presidenta electa Claudia Sheinbaum y por qué juega un papel importante en la nueva estrategia mundial? Porque ella va a continuar con las ideas progresistas. Y como ya lo mencioné, si la presidenta Kamala Harris gana la presidencia, entonces se irá conformando el bloque en América, el bloque unipolar de los progresistas, de los demócratas, de los globalistas. Y esto querrá decir o quiere decir que la Agenda 2030, que es la que impulsan estos sucesores del globalismo, se va a llevar a cabo, pase lo que pase, cueste lo que cueste. La Agenda 2030 sabemos que es una agenda que no nos va a beneficiar en nada, sino al contrario nos va a perjudicar, pero es el nuevo modelo, el nuevo paso que urgen a las élites que esperan la llegada de su Mesías que ellos esperan es el que los judíos que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás son los que esperan para imponer ese nuevo orden mundial que va a someter a la población mundial, empezando por América. ¿Por qué es importante la figura de Claudia Sheinbaum? Porque la figura de Claudia Sheinbaum va más allá de lo que podemos pensar como mexicanos. Es algo que ya se tenía pensado, es algo que ya se sabía, que ya se conocía, que proféticamente hablando ya se tenía en el radar. Si bien The Economist y Economist, propietaria de Rothschild, de los Rothschild, esta revista
profética que le llaman así, ya tenía el radar puesto, la mirada puesta en la figura de este personaje, y a quien le dictaron a las cúpulas de poder en este país, en México, que es la persona que se va a sentar en la silla, la persona elegida por las grandes corporaciones como BlackRock. BlackRock, el brazo financiero de la elite satánica, de la elite globalista. BlackRock y todo su sistema financiero, dueños de bancos, los bancos más poderosos del planeta, de las petroleras más fuertes, unas de las más fuertes, y que son las que ponen a los gobernantes, los presidentes, dan el visto bueno para que este personaje sea quien conduzca los intereses y las líneas de nuestro país. ¿Por qué decimos que ya estaba dispuesta? Pues porque en esta figura que vemos acá, que es la de Donald Trump, hay una controversia de diseño, de origen, de base sistémica, polémica o política, incluso hasta religiosa. ¿Por qué religiosa? Porque todos sabemos que Donald Trump, aunque está en duda su fe cristiana, pues él sigue promulgando, proclamando sus campañas en los estados que va, que él va a restaurar la educación bíblica desde las primarias, cosa que han hecho los países que han desechado la palabra de Dios y la han sacado de los países, y por eso nuestros países no recibimos bendición. En Estados Unidos era una gran bendición porque desde primaria los niños ya es, sabían leer y estudiar la palabra de Dios, la Biblia, lo que hizo a este país poderoso y grandemente fuerte. Entonces, una confrontación o directa entre un personaje que persigue el establecimiento de la 2030 contra otro que lo impide, porque él es uno de los férreos, Donald Trump es uno de los férreos opositores a esta agenda. Saben que esta agenda va a destruir el nacionalismo norteamericano, aunque defiende el nacionalismo blanco, también defiende los valores bíblicos, los valores instituidos por el Dios Todopoderoso. Entonces, una confrontación entre los poderes globalistas y nacionalistas está implícito hoy en día en nuestro país, México, con el país de Estados Unidos. ¿Por qué es importante esto? Porque este señor que ustedes ven aquí, de nombre Benjamín Solari Parravicini, un profeta moderno, un vidente que se adelantó a sus tiempos, desde 1930, desde el siglo XX, él vaticinó estos sucesos, él los escribió de puño y letra. ¿Cómo operaba este señor? Benjamín Solari Parravicini tiene en su testimonio que él tenía visiones desde muy joven, desde muy pequeño, desde adolescente. Él observaba, tenía visiones y las plasmaba en un documento, lo que ahora se les llama las psicografías de Parravicini. ¿Por qué es importante esto? Porque él se adelantaba a sus tiempos. En esta psicografía, en la cual él suscribe un golfer americano gobierna en la edad tan joven, se estaba refiriendo específicamente al presidente que fue asesinado en Estados Unidos, su presidente John F. Kennedy, quien era un presidente joven, era de los más jóvenes, quien había sido recién electo y que jugaba golf.
el señor Parravicini en 1938 ya había pronosticado su asesinato y su muerte. Y dice, bueno, esto puede ser coincidencia. No fue ninguna coincidencia porque 30 años antes, 20 y tantos años antes, sin conocer a este personaje, él tuvo esa visión y esa visión fue plasmada en un documento, lo que ahora conocemos como psicografía. Tenemos esta otra imagen, esta otra psicografía, y dice, México, gobernante mujer, la flor será caos. Esta psicografía, signada en los años 60, es decir, casi 60 años antes de que se pudiera dar la elección presidencial de una mujer gobernante en México, a la cual él la bautiza con el nombre de la flor, y será caos. Se estaba refiriendo a estos tiempos, a los tiempos en que ahora vivimos, políticamente hablando, religiosamente hablando, porque esto va a tener un impacto en el ambiente espiritual, en el entorno religioso espiritual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de caos, caos. Y todos sabemos que cuando hay caos es porque algo va a pasar o algo pasó. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:1. La tierra se encontraba vacía, deshabitada y vacía. En otras versiones dicen caos. ¿Qué fue lo que pasó? Algo sucedió que fue llevada a un caos, que las cosas no estaban en donde tenían que estar, que las cosas habían sido removidas, que habían sido cambiadas, transformadas, destruidas. Y en esta psicografía, Benjamín Solari Parravicini, en 1960, afirma que en México se va a dar una gobernante mujer, la cual es llamada La Flor, y será caos, pregunta, con una interrogante, y esa mujer es Claudia Sheinbaum. No hay otra mujer en la historia, a partir de 2024 hacia atrás, que, que haya sido o que haya estado en la carrera presidencial, más que ella, que haya ganado, que haya triunfado. Si, si nosotros hacemos la comparativa de la psicografía con su vestimenta, en muchos eventos políticos la señora se distingue por estar floreada en su vestimenta. Y si no, ahí está más claro. Más claro, puede ser. Entonces, Benjamín Solari Parravicini en el 1960 se refería a Claudia Sheinbaum Pardo como la gobernante mujer, la flor, que será caos. Ese es el tema, ese es el problema. Será caos. ¿Por qué será caos? Si nos remontamos un poquito más, 20 años más, Benjamín Solari Parravicini realizó esta psicografía donde dice México, Cuba y Venezuela, caos. ¿Qué común denominador tiene Cuba, México y Venezuela? El común denominador de Cuba, México y Venezuela es que son países progresistas, izquierdistas, demócratas, por no decir comunistas. ¿Y qué es lo que hace referencia a este vidente, el llamado Nostradamus de América? Que este progresismo, este izquierdismo, nos va a llevar al caos. ¿Y qué está sucediendo? Sabemos de hace mucho tiempo lo que está sucediendo en Cuba. Aunque culpen a Estados Unidos de haber retirado todas las ayudas
lo que está sucediendo en Venezuela. Y culpan a Estados Unidos de no dar las ayudas. Sin embargo, Venezuela funciona. ¿Y qué es lo que sucede en nuestro país, México? ¿Por qué el sol que se ve reflejado aquí arriba lleva una letra A? ¿A quién se refiere con esa letra A? Sí, a Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién está detrás de este socialismo, progresismo? ¿Quién está detrás de este progresismo? ¿Quién mano a mano, brazo a brazo, codo a codo, mete las manos por Cuba? ¿Por qué tenemos médicos cubanos que ganan más que un médico mexicano? ¿Por qué tenemos gente venezolana inmiscuida en asuntos financieros? Incluso son los que más fraudes cometen en México y los tenemos en México. ¿Por qué hay caos en esos sentidos, en el sentido de la migración? ¿Por qué viene gente de Venezuela hacia México? ¿Por qué Cuba es un país que no levanta? Sin embargo, hay profecías en donde el Señor va a liberar a Venezuela, va a liberar a Cuba. Pero ¿qué va a pasar con México? Andrés Manuel López Obrador estará detrás de todo esto. Pues si hacemos la comparación entre las dos psicografías, la de 1960 y la de 1940, caemos en cuenta que ambas se definen por el caos. ¿Qué nos está diciendo el vidente? Que esta forma política de gobernar nuestro país, progresista, va a terminar siendo un caos. Por eso ahora rechazan las enseñanzas del pueblo de Dios. Por eso ahora rechazan todo progresismo, todo progresista rechaza las escrituras. Todo lo escrito en la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo es rechazada por estos entes progresistas. ¿Y qué es lo que va a resultar? Pues es un caos. No queremos un caos, pero tampoco creemos que el vidente, el llamado Nostradamus de América, Benjamín Solari Parravicini, sea un profeta de Dios. Sin embargo, él tenía los conocimientos de la profecía. Y la profecía se mueve por evidencias, por visiones, por sueños, por mensajes audibles. Y él los llevaba y los aterrizaba, los llevaba a cabo y los presentaba, los plasmaba y cada quien interpreta como quiere interpretar. Daniel era un profeta y interpretaba. José interpretaba sueños. Si hacemos una interpretación conforme a la voluntad de Dios, vamos a ver muchas cosas que no están alineadas a la voluntad del Todopoderoso. Si nos acercamos más a esta psicografía de la flor que se da caos, podemos ver que tiene la mano levantada, empuñada. Es una mano levantada, empuñada con el número 4, que se refiere a qué? Al 24, al 4, 2024. Todos sabemos, conocemos e entendemos que una mano levantada, empuñada, significa victoria. ¿Cuál es la victoria? La victoria de la presidencia, la victoria en la que ella ganó estas elecciones. Como haya sido, las ganó. Y esa es la señal de empoderamiento
con la que va a ser investida una mujer. No degradamos ni denigramos a la mujer, pero si la alineamos a la Agenda 2030, ahí está la clave, un empoderamiento de la mujer sobre todas las cosas, cuando el diseño correcto de Dios es diseño establecido, su creación, que fue creado primero el hombre, y de las costillas del hombre, la mujer. Ese empoderamiento que puede ser símbolo del caos. Si no, aquí tenemos a la mano derecha de ese empoderamiento otra simbología, el volcán Popocatépetl, que se encuentra en erupción o en explosión. Será la señal del caos. Yo he mostrado en enseñanzas anteriores, a través del estudio sobre la muerte, los dioses y los espíritus que custodian a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Son dioses que no son más que agentes del caos, agentes de maldad, gobernadores en las tinieblas, en las regiones celestes y en la tierra, porque ellos se encuentran debajo de la tierra y están esperando a que se manifieste este volcán, porque es el dragón que va a dar vida, que va a dar erupción. Ahora, quien haya visitado el Zócalo de la Ciudad de México, si nosotros ponemos nuestra perspectiva desde el Zócalo de la Ciudad de México hacia el sur de la ciudad, en un clima, en un tiempo despejado, azul, vamos a ver hacia el fondo la imagen del Popocatépetl. Esta es la imagen que se visualiza desde un empoderamiento desde el Zócalo, porque sabemos que Claudia Sheinbaum Pardo gobernará desde el mismo Zócalo, como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y va a tener como imagen de fondo el Popocatépetl. ¿Puede ser caos? Pues tenemos otro símbolo a la derecha, la guadaña, la segadora, el arma preferida o la herramienta preferida de la muerte. ¿Por qué está a un lado? ¿Por qué el símbolo de la muerte está expresa en esta psicografía? Pues es la simbología que nos deja a libre interpretación, qué es lo que va a suceder en nuestro país. ¿Y por qué la muerte? Porque sobre la muerte está la estrella de Israel, la llamada estrella, el símbolo de Israel, o la estrella de David, que no es otra cosa más que la estrella de Ramfán, al Dios al que el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo hebreo, se desvió para rendirle culto. Y si hacemos un estudio minucioso de los orígenes de Claudia Sheinbaum, todos sabemos que es de origen judío, házaro, judío. No es, no es de descendencia mexicana 100%, sino que sus orígenes son de, de, de del házaro, de la Europa oriental. Y todo aquel que es judío házaro, judío askenazi, que comulga con las ideas, con los preceptos globalistas expedidos por las familias que gobiernan este planeta, como los Rothschild, con aquel operador desestabilizador de países como George Soros y todas aquellas empresas como BlackRock que dominan el planeta a través de los bancos, el sistema financiero
financiero, la SWIFT, que tiene controlado al planeta a través de su sistema de intercambio financiero y el dólar. Todo este sistema, todo este sistema es un sistema de sometimiento y control. Por eso, a un lado de estos símbolos está la espada, una espada reluciente que se saca a relucir para someter. ¿Qué hacen las espadas? Las espadas son utilizadas para la guerra, son utilizadas para penetrar el cuerpo, cortarlo y partirlo. Entonces, toda esta simbología lo único que nos lleva es a considerar qué es lo que va a suceder en nuestro país en relación a Estados Unidos. Porque esta simbología es producto de los preceptos antihumanos, los preceptos de la élite global que quiere someter y que nos quiere llevar a esa agenda, a esa famosa Agenda 2030, en donde seguramente se establecerá el gobierno y el dominio del anticristo. Eso es lo que sucede y eso es lo que está sucediendo y es para lo que nos estamos encaminando. Y el pueblo de Dios no lo está viendo. El pueblo de Dios prefiere estar viendo la casa de los famosos, el América Guadalajara, que dijo Xochitl Galvez, que sí se equivocó. Y mientras, dice Benjamín Solari Parravicini en 1960, México, gobernante, mujer, la flor, será caos. Porque no hay duda alguna que de quien se está refiriendo hace 60 años atrás en la historia, este evidente es a esta presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Y qué relación guarda con esta otra psicografía? En lado izquierdo tenemos principio del fin será muerto el hombre orquesta de Norteamérica. Estamos hablando de la definición que el vidente, el Nostradamus de América, en 1972 predijo y vaticinó al hombre orquesta de Norteamérica. ¿Quién es el hombre orquesta de Norteamérica? Pero dice, al principio del fin será muerto el hombre orquesta de Norteamérica, que guarda relación con la psicografía hecha en 1938, cuando vaticinó la muerte del otro gobernante norteamericano, un golfer americano que gobierna y lo matan joven, John F. Kennedy. Es decir, 30 años después está vaticinando la muerte de otro presidente de Norteamérica u otro personaje principal de la política de los Estados Unidos, de Norteamérica, Norteamérica. ¿Quién es ese hombre orquesta? Porque dice, principio del fin será muerto el hombre orquesta de Norteamérica. Perdón, de una psicografía de 1938. Estamos hablando también de 60 años atrás a la historia. Ya se está vaticinando el principio del fin, la muerte del hombre orquesta. Puede ser que haya un segundo mandato para un presidente que puede durar 2 años. A eso puede ser a lo que se refiere. Pero ¿qué más dice? En otra psicografía, Norteamérica recibirá el tiro certero, hará un crimen político en cambio de dirección, se resentirá, peligrará su estabilidad y libertad. Estamos hablando de
uno de los tres países más poderosos del planeta, que muy probablemente entre en esta era a partir de las elecciones de noviembre de 2024 en adelante, en ser el causante de recibir el tiro de gracia para que Estados Unidos caiga. Porque dice, se resentirá, peligrará su estabilidad y libertad. Es decir, a, a raíz de un crimen político. ¿Cuál es el crimen político? El crimen del hombre orquesta. Y también dice, se levantarán las clases sociales en otra psicografía del mismo año. Se batirán en guerras, el mundo sangrará y los dictadores dominarán, más serán muertos. El mundo marcha hacia un único gobierno. Es decir, tienen que pasar todas estas cosas, todos estos caos, todas estas profecías, todas estas psicografías, todos estos hechos para definir que el mundo se va a dirigir a un solo gobierno único mundial. ¿Y qué es lo que nos dicen las escrituras? Un gobierno mundial, un único gobierno que será levantado y que será llevado y que será dirigido por el único dirigente que está esperando esta élite satánica, demoníaca, hechicera, que es el anticristo. ¿Y a quién se refieren con el hombre orquesta? Nada más ni menos que a este señor. ¿Quién es el hombre orquesta? ¿Quién es el hombre que dirige? ¿Quién es el hombre que organiza? ¿Quién es el hombre que liderea? No hay nadie detrás de él que lleve una campaña, que lleve un script, que lleve un diseño de esta su carrera presidencial más que él. Él es la única persona que define cómo va a ser las cosas. Él es el que ha sobresalido y ha ganado sobre todos los candidatos presidenciales habidos y por haber, y de hecho los ha sumado a su causa, porque su causa, aunque todavía se ve incierta, aunque se vea cuestionable, su causa es a revivir y a reponer los preceptos, los principios cristianos, los principios de un hijo de Dios. Y nadie se le puede oponer, solo que en esta ocasión no va contra una persona, va contra todo un sistema. Y el hombre orquesta contra un sistema, lo más seguro es que es principio del fin. Quizás en un segundo mandato que pudiera darse o durar 2 años, es decir, que tome posesión en el 25, gobierne todo el 25 y el 26 sea hombre muerto. Eso es un caos. Y entonces Norteamérica peligrará su estabilidad y su libertad. Y se levantarán las clases sociales y se batirán en guerra. Y mi pregunta y mi cuestionamiento, ¿y nos afectará a nosotros como México? ¿Nos afectará a toda América? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades y huestes de maldad en las regiones celestes y gobernadores de las tinieblas. Por eso debemos de estar confiados en el Dios poderoso, Dios que reina, en el Dios que vive para siempre por los siglos de los siglos.
eso debemos de pedir al Dios Todopoderoso que nos dé el conocimiento, nos dé ese discernimiento para podernos adelantar los tiempos de caos, porque viene caos, pero en Cristo Jesús hay certidumbre, en Cristo de la gloria, en el Señor Todopoderoso, hay poder, hay establecimiento, y no bajaremos la guardia, porque los hijos de Dios no tememos, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Porque si no creemos que somos hijos de Dios y no tenemos identidad en Cristo, entonces seremos como las olas del mar que se dejan llevar de un lado a otro. Porque nuestra casa está construida en la roca. Jesús es la roca. Es la roca en la que construimos, en la que basamos nuestra casa, nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu. Ningún arma forjada se levantará contra los hijos de Dios. Padre, Hijo y Espíritu.